Si, el más valiente, si se anima a prender la cámara, joya. Yo sé que allá son las 10 de la mañana, por ahí hay algunos recién levantados, pero me gustaría primero saber esto. ¿Ya pasaron por alguna entrevista con IT Recruiters? ¿Todavía no? ¿Les genera ansiedad el proceso? ¿Tuvieron malas experiencias? ¿Tuvieron buenas experiencias? Me gustaría escucharlos un poco a ustedes primero. ¿Alguno por ahí que se anime, algún valiente? A ver si están conectando el audio. Espero que sea para charlar. David está levantando la mano. Dale, David. A ver, David. Ve, ya que hablas de recruiter, mira que me acordé, ahora justo me acordé, el año anterior, en diciembre, fue noviembre, hubo una vacante como desarrollador de Java y Spring Boot y demás, ¿no? Era algo Perfecto. senior para hacer algo training y luego vos como que la empresa te daba como 3 meses para aprender y luego te hacían otra prueba y ahí sí ya te hacían el contrato indefinido, ¿sí me entendés? Luego, y entonces yo postulé en noviembre, me acuerdo tanto, y como el 20 de diciembre, no, me dieron, ve, nos gustó esto, tal, nos hicieron la reunión a todos los que pasaron y nos explicaron cómo iba a ser el reto técnico, bueno, nos explicaron eso Claro. y nos pasaron el reto técnico. El reto técnico duraba 4 días, pero como era el 20 de diciembre, me acuerdo tanto, entonces el 24 Sí. de diciembre, entonces lo alargaron porque pues estaba 24, 25, entonces pues para que no chocara con la fiesta, entonces lo dejaron hasta el 29 de diciembre, ¿cierto? Pues Ah, mejor para nosotros, teníamos más tiempo. Normal, hicimos el reto estaba complicado, aún me acuerdo. Entonces, normal, ay, terminamos el reto, lo enviamos. Yo terminé el reto como a las 3 de la mañana, el 29, ya 30. Entonces, normal, ya como el 6 de enero nos escribieron. A los que pasamos como 15, éramos 80 y pasamos como 15. De ahí fue la mira. prueba ya. Eso, entonces nos dijeron que ya seguía la psicotécnica. Ahí psicotécnica y bueno, Ay, se me la cortó un poquito. No sé si soy yo No, o que a mí también. Se te corta un poquito, David. se me cortó. quedé en Ay, la pues, madre. psicotécnica. Ahora Ahí. Sí, listo, ahí está. pasamos la psicotécnica, bueno, éramos como 15, entonces pasamos la psicotécnica por ahí, éramos como 5 al final que quedamos. Y listo, ustedes ya quedaron, Mm, tata, eso ya fue a finales de enero del año anterior, eso, de este año, perfecto. pues prácticamente. Entonces nos Perfecto. dijeron, no, ustedes ya pasaron, listo. Entonces, ahora no, nos adelantamos, no hay, entonces nos dieron que nos explicaron el proceso, cómo iba a ser el proceso de contratación y el tren y todo eso. Entonces nos dieron que nos adelantamos, la empresa se adelantó a este proceso, pero aún no tenemos una fecha de inicio, sino que para adelantar todo este proceso y ya tenerlos ahí cuando haya una fecha de inicio. Y nosotros, no, Ah, sí, nada, súper feliz, ¿no? ¿Y que cuánto se demora? Preguntamos, y no, no, máximo, máximo finales de febrero de este año a inicios de marzo, ¿no? Y está la hora que lo iniciamos. ay, claro. Hay Ya va a pasar un año, hay me acordé porque ya mucho estamos. de eso. Ay, perdona, se me corta y Pero es no gracioso, creo. no es tan trágico. Claro, Es sí, hay súper muchas gracioso. empresas que hacen eso. Qué bueno que lo pudiste tomar con humor. Así que gracias por compartir tu experiencia, varios pasos, encima fin de año, me imagino como muy atravesado por muchas cosas. Así que perfecto. Pero bueno, lo tomaste con buena onda. Eso es, digamos, hay mucho empuje, mucha energía, mucho aguante. Y quería hacerles otra pregunta. ¿Qué piensan, digamos, cuando ingresan a una entrevista? ¿Qué piensan que le importa al recruiter en ese momento? ¿Tienen ahí en claro como, uy, pienso que está mirando esto, se está fijando en tal otra cosa? ¿Cuáles son los puntos que para ustedes miran en una primera instancia? ¿Alguno se anima a tirar algo ahí? Yo me fijo en la edad del reclutador. Si es muy joven, entonces soy como más, ve bien o no, ¿cómo vas? Si es como más Ok, adulto y también dependiendo de la región. Si es como de acá del valle, claro. entonces ve venir, entonces, ¿de qué lado sos?
y ya como de Bogotá, los Bogotá son como más seriecitos de esos. Ah, muy bien, hay un Ya trabajo ahí sí, como de analizar quién te va a sí, entrevistar. sí, yo me tomo Perfecto, de tiempo. perfecto. Buenísimo, genial. Les cuento un poco desde nuestra mirada cuando entrevistamos que algunos de los puntos principales que se miran en una primera instancia. Como ustedes ya saben, la primera instancia con un recruiter no es una instancia técnica. Hay otras cuestiones que se usan como un poco más de parámetro. Un aspecto principal tiene que ver con el cultural fit, ¿no? Justamente el estilo de comunicación, eh, cómo la persona se desenvuelve, qué actitud demuestra, habla hasta por los codos, habla cortito y al pie. Esto nos ayuda a alinear también, no solo con la empresa, sino con el equipo en particular que esa persona va a ir a trabajar, ¿no? No, como ustedes saben, no todas las personas son iguales, no todos los equipos son iguales, entonces alinear el cultural fit es lo de las cosas más importantes y una de las consideraciones digamos, son como protagonistas en esta primera instancia. Otra cuestión que miramos mucho, por supuesto, tiene que ver con los requisitos del rol, ¿no? En ocasiones puede pasar que uno tenga más o menos experiencia con esos requisitos. Anteriormente nosotros hablábamos de en los CVs es importante alinear el CV a la posición que estamos aplicando. Lo mismo ocurre en la entrevista. Por ahí nosotros tenemos experiencia con múltiples. em, ahí a otra persona participó en ese proceso, están ahí en el chat. Estamos todos esperando la respuesta de ese proceso. Em, entonces, bueno, poder destacar, volviendo a esto, ¿no? Nuestra experiencia, nuestros conocimientos con el stack que vemos en la descripción de puesto, con las responsabilidades. Por ahí no tenemos exactamente la experiencia que se necesita para ese rol, pero sí demostrar nuestra experiencia con herramientas similares, o responsabilidades similares también, ¿no? En el caso, por ejemplo, de desarrollo, si alguno de ustedes trabaja con o está estudiando desarrollo, puede ser que no hayamos, digamos, aprendido algún lenguaje en particular, pero sí destacar la lógica que venimos manejando es muy importante, ¿no? Es importante también, ¿qué otra cosa, ¿no? Se evalúa una recruiter en ese momento. Las expectativas, poder estar alineados en cuanto a la disponibilidad horaria, al seniority que pide el rol, expectativas salariales, es algo que seguramente se pueda charlar en una primera instancia también, y que haya una coherencia general en el perfil, ¿no? Em, Eso, digamos, nos ayuda a deducir un poco por qué la persona está buscando un cambio, entender qué es lo que está buscando hoy por hoy, por qué está aplicando este rol. Por eso es importante, ¿no? Que mantengamos una coherencia al momento de explicar nuestras motivaciones de cambio, qué es nuestras motivaciones generales, qué tipo de roles nos interesan, hacia dónde queremos crecer. Entonces, como todo esto tiene que estar en un marco para también mantener, digamos, una estabilidad en el discurso. Así que eso por un lado. En función de estas cosas, les quería compartir algunos tips que yo creo que son importantes al momento de prepararse para una entrevista. A veces pasa que nosotros son incluso cosas que ya estudiamos, ¿no? O incluso en alguna oportunidad trabajamos en algún proyecto personal o en alguna empresa eh, con estas responsabilidades, pero a veces no tenemos la información a mano. Entonces, para mí una de las cuestiones principales antes de entrar en una entrevista es recapitular qué cosas hicimos, qué logros, qué desafíos enfrentamos, tener a mano nuestras herramientas eh, del día a día, nuestras responsabilidades, poder ensayarlo en el speech. Si estamos un poco más nerviosos, a veces esto nos puede llevar a tartamudear un poco más. Es normal, pasa. Pero bueno, es importante tener esta info a mano para que en ese momento podamos como recurrir a esta cajita de herramientas. Algo fundamental es investigar el rol, la empresa y en ocasiones también, como decía David, ¿no? ¿Quién nos va a entrevistar? Esto nos ayuda también a mostrar un interés, a evaluar qué estrategia es mejor, qué cosas de mi perfil voy a destacar con esta persona, con este tipo de empresa. ¿Es una empresa de producto? ¿Es una consultora que trabaja con clientes internacionales? ¿Trabajan con clientes locales? Eso me ayuda también a decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a contar? Em, ¿Qué de mis motivaciones voy a destacar, de mis responsabilidades, de mi stack? Y esto nos ayuda a mantener esta coherencia que decíamos, ¿no? En el speech.
Em, Tener a mano ejemplos concretos y mostrar autonomía cuando hablamos de responsabilidades y de estos ejemplos de desafíos, em, de distintas cuestiones que nos tocaron transitar en nuestros, ya sea en nuestro estudio, en nuestros proyectos personales o en experiencia laboral. Eh, una de las cosas que creo que son fundamentales es esto, ¿no? De poder mostrar ownership cuando hablamos de nuestros puestos de trabajo. A veces se escucha mucho un discurso que habla de el equipo hizo esto, el equipo hizo tal cosa, que está buenísimo porque es un trabajo en equipo, pero es importante destacar personalmente qué hice yo, cuál fue mi rol, cómo yo me defendí en esta ocasión. Entonces, mostrar autonomía, mostrar ownership es algo que nos fijamos mucho al momento de charlar con un candidato. Y tener en claro cuáles son nuestras expectativas en general, expectativas de estoy para un rol full time, part time, me interesa trabajar en otros usos horarios, me interesa trabajar exclusivamente alineado a el time zone de mi país, expectativas en cuanto al rango salarial, que después vamos a hablar un poquito más en profundidad sobre eso, que sabemos que a veces es un tema más polémico o que causa nervios. Pero bueno, es importante tener esta información a mano porque son detalles que se suelen charlar mucho en una primera entrevista. Em, Otra cuestión, todo esto que charlamos es por ahí antes de la entrevista. ¿Qué deberíamos considerar durante la entrevista? Esto suena muy obvio, pero les sorprendería la cantidad de los casos que no lo consideran. La primera impresión es muy importante. ¿Y en qué se manifiesta? La primera impresión se manifiesta en la puntualidad con la que lleguemos a la reunión. Sabemos que pueden pasar eventualidades, de hecho a nosotros también nos pasan, puede ocurrir, pero bueno, una puntualidad denota otro tipo eh, de perfil, de organización, de profesionalismo. Son todos detalles que uno mira. Una buena conexión a internet, parece básico, pero es importante, una buena conexión, tener un setup que acompañe esa instancia de entrevista sin interrupciones constantes. Esto es algo básico, pero es realmente fundamental. Si tenemos la reunión en el teléfono, apoyar el teléfono, no estar con el teléfono andando por toda la casa. Me han pasado muchos de esos casos, así que puedo dar fe de que no es la mejor primera impresión. Em, y obviamente el lenguaje claro cuando charlamos, poder mantener, em, digamos, un lenguaje, por un lado, en el que podamos expresar, charlar de nuestras responsabilidades, pero aprender un poco a ser acotados también y no expandirnos por demás en temas que por ahí no son centrales de la entrevista. Eso también habla de la primera impresión y habla del tipo de perfil con el que estamos charlando, ¿no? Otra cuestión que yo recomiendo es tener por ahí a mano algunas preguntas principales que suelen salir. Hablábamos hace un ratito de esta pregunta de ¿qué te motiva a buscar un cambio? Esto es algo que se los van a preguntar en una primera entrevista, sí o sí. Entonces, lo que yo recomiendo, por ejemplo, en este tipo de preguntas es hacer el foco en qué nos entusiasma de un próximo paso, en lugar de una perspectiva más por ahí de huida de nuestra situación actual. A veces pasa que ante la pregunta de cuál es tu motivación para un cambio, sigue todo un descargo, ya sea de la empresa actual, de la situación actual. em, Obviamente hay muchas de esas motivaciones por detrás, no vamos a decir que no, pero creo que en esta primera impresión lo que conviene siempre es poder charlar de qué es lo que te motiva del próximo paso, poner la mirada por ahí en ese vaso lleno eh, de, de poder continuar con esta oferta, ¿no? Por el otro lado, ¿qué recomiendo durante la entrevista? Está bueno ser transparentes, obviamente, pero que sea una transparencia también inteligente, ¿no? Si en algún punto no dominamos algo, que puede pasar, lo podemos decir, mira, esta herramienta no la domino tanto, pero domino una herramienta principal o estuve estudiando
tal otra herramienta. Lo bueno es que tenemos, digamos, de antemano una descripción de puesto y nos podemos fijar qué tipo de herramientas son las que más priorizan en este puesto. Entonces, poder, digamos, ok, no lo trabajo, pero ¿qué cosas similares hago, no? O qué cosas similares estoy estudiando, cuál fue por ahí algún proyecto personal, algún tipo de estudio en relación a ese puesto, a ese stack tecnológico. Así que por- puede pasar con el stack, puede pasar también con algún tipo de hueco en nuestra experiencia, ¿no? Por ahí pasó algún hueco donde estuvimos, ya sea sin estudios, sin experiencia laboral, esos huecos de experiencia, poder decir, bueno, pero fue un espacio donde yo también estuve aprendiendo, donde estuve formándome en determinadas herramientas, donde estuve manejando o pensando algún proyecto personal. Y eso también, digamos, está bueno mostrar esta otra cara, ¿no? Así que eso por un lado. Y después tener preparadas algunas preguntas. Eso también denota interés en el proceso, ¿no? ¿Con qué stack trabajan? ¿Cómo es el equipo? Preguntas sobre la empresa, qué cosas valoran, qué es importante o qué cree la recruiter que es importante en este rol. Es una pregunta que yo también escucho mucho y me parece súper interesante eh, porque hace que también la instancia no sea solo como eh, una entrevista, sino también una charla, ¿no? La transforma un poco. ¿Les pasó alguna vez de tener alguna pregunta de algún recruiter como un poco incómoda, que no saben cómo responder? Em, Algo que digan, uy, esta instancia siempre me pone muchos nervios, o tal vez no la pasé nunca y no sé cómo la enfrentaría. Eh, escucharon de algún amigo o amiga. Algo que hemos trabajado con ellos en sesiones que yo veo, por si a alguno le da pena prender micrófono y preguntar, es que en ocasiones los ponen muy nerviosos cuando les preguntan aspiración salarial. Sí, es polémica, los entiendo. Bien, perfecto. ¿Y alguna otra consulta que alguien se anime? David ahí, siempre que nos salva David. No, bueno, puede pasar, chicos. Hugo, ahí está Hugo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Ya, es que tú estabas hablando, hola, buenos días antes que nada. Buenos días. Tú estabas hablando de como el cambio, ¿no? Un cambio de una carrera a otra. Yo estoy pensando pasarme de full stack a data, a data analytics, porque pues Bien. es que la situación está complicada, ¿no? Entonces tener un poco más de rango. Siento yo en mi cabeza, que no soy reclutador, siento yo que funcionaría porque es como ampliar más y no irme por una vertiente. Pero, porque, bueno, cosas de SQL y cosas de Python uno sabe. Sí. Pero en tu mirada de reclutadora, ¿eso lo ves muy lejano o cómo lo ves, ese tipo de cambios? No, la verdad que justamente como decís vos, ¿no? Creo que son roles que están asociados en este caso, ¿no? Trabajan mucho con cuestiones de programación y a esto voy también con lo de destacar eh, qué de tu conocimiento, de tu cajita de herramientas podés usar para este tipo de roles también. Mira, Daniel, ahora te escuchamos a vos también. ¿Qué de tu caja de herramientas podés justamente usar para este tipo de rol? ¿Trabajaste, por ejemplo, con alguna cuestión de Python? Si trabajaste con temas de SQL. Por destacar, siempre un cambio, obviamente, va a conllevar paciencia, va a llevar un tiempo un poco más extendido, pero yo creo que capacitarte por ahí en cuestiones más asociadas a data, desde tu lado de desarrollador también, va a poder abrirte muchas puertas en este tipo de entrevistas. Así que yo creo que ese es el consejo que te podría dar. A ver, acá habían hecho una aclaración, perdón, no recuerdo el nombre. A ver, ¿quién fue? Daniel, puedo diferir. Contanos, Daniel, a ver si te animás a charlar un poco y contarnos tu punto de vista también, súper interesante. A ver. Tuve una entrevista hace rato con
una recluta y todo, yo iba todo contento, tal, yo iba pensando específicamente eso, ¿no? Como había Sí, estado trabajando en una empresa y estaba con el departamento de inteligencia artificial, y ahí, bien, pues por cosas del trabajo estaba entrenando modelos. O sea, yo no sabía que estaba haciendo machine learning, la verdad. O sea, yo no sabía. Yo entré allí, que hay que hacer esto, entonces comencé a hacer un tema. Entonces, al final me di cuenta que había hecho mucho de data engineering y machine ok, learning, porque tenía que extraer datos, entrenar modelos, todo el tema. Luego ujú, me mandaron por temas de negocio a hacer un tema de análisis de datos. Entonces, como ya conocía de dónde venían los datos, todo el tema, hacer análisis de datos, visualización, pero al mismo tiempo estaba creando automatizaciones para hacer todo este proceso, haciendo desarrollo, y me tocó hacer unas bien, interfaces de front, o sea, eso era de todito, ¿sí? sí. Entonces, cuando yo fui a la entrevista después, cuéntame, Daniel, ¿qué hiciste en el trabajo anterior? Y yo todo contento contando, pues, pucha, que es, y ta, 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 ta. Entonces, al final ella me dijo, bueno, Daniel, entonces usted en qué es que es bueno. O sea, ¿usted qué hace? ¿Cuál es qué es lo suyo? Datos, web, frontend, ¿qué es lo suyo? Entonces ahí fue Mm, donde hasta ahí yo como que dije, yo soy muy, perdóname la expresión, pero yo soy muy tonto, o sea, no sé, claro, no enfoqué de pronto lo que ellos requerían. Ellos necesitan un desarrollador web con desarrollo web full stack, creo que era el tema, o backend, no full stack, no sé cómo era el tema. bien, Pero entonces cuando ella me perfecto. contó que había hecho, yo dije, pues todo lo que había hecho, todo lo que ha pasado. Y al final dijo, pues muy bueno, pero entonces usted en qué es que es bueno. O sea, ¿usted a qué se Perfecto. dedica? Entonces, por eso digo que difiere un poco, porque el hecho de que una persona sepa hacer de todo no significa que para el reclutador significa que usted sea bueno haciendo algo. Y si el reclutador necesita a alguien para datos, muy bien que usted haya hecho frontend, excelente que usted sea un excelente desarrollador haciendo backend, pero si usted no tiene proyectos con datos o que muestre que es sólido en datos, pues gracias por venir. O sea, es lo que yo Ujú, entendí de esa entrevista. ok, Por perfecto. eso yo difiero un poco de que bacano que sepa esto y que tenga relación con esto, pero realmente en la realidad hay que ponernos en los zapatos de un reclutador. Un reclutador, me imagino que el cliente le pasa unas características y le dice, necesita esto, esto, esto y esto, y ella se va a basar en lo que el cliente le está pidiendo. Y Ujú, digamos que un reclutador no perfecto. es un desarrollador, un reclutador es una persona de recursos humanos, voy a decirlo en mis palabras ignorantes, que pues conoce el tema de reclutamiento, de hablar, de hablar con las personas, determinar si de pronto una persona miente o no, da. Pero a nivel técnico, los que somos desarrolladores sabemos que si hacemos backend y hemos trabajado con SQL y bases de datos, es para nosotros como desarrolladores sabemos que es muy fácil saltar de ahí a datos. Nosotros lo sabemos, pero el reclutador Perfecto. no lo sabe, y el cliente no quiere eso, quiere a alguien que Ujú. el gran. No, perfecto. Mira, yo lo que podría decirte sobre esto es que, y podría aconsejarles, es que podemos usar esta cuestión de que el reclutador no es una persona técnica también a nuestro favor. Justamente, ¿no? Este tipo de responsabilidades que vos señalabas, ¿no? Son responsabilidades que tienen una lógica que puede muy fácilmente aplicar a la posición de datos. No vamos a ingresar desde siendo por ahí con un perfil de full stack o de front developer, no vamos a ingresar en el corto plazo a una posición senior de data o semi-senior de data, sino a una posición tal vez o que pueda combinar un poco de ambos roles, que existen muchas posiciones que hoy por hoy en empresas por ahí, sobre todo en el área de data que está furor, hoy por hoy hay posiciones que combinan distintas, ya sea lenguajes o distintas responsabilidades. Sí, okay. Entonces, ¿Por qué no nos las dice? Yo necesito una así. Sería buena que usted me pudiera comentar, Daniela, tengo una así que va con datos y de una. claro, sí, 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 tal cual. O sea, yo creo que uno, digamos, hay este tipo de posiciones. No son las más fáciles de encontrar, es verdad, no vamos a decir que no, pero sí es importante también tener las expectativas de, bueno, si quiero cambiarme de rol, vamos a aspirar a un rol un poco más junior o un rol que pueda combinar algo de lo que yo estoy trabajando hoy por hoy. No vamos a ir de lleno a un rol más senior o semi-senior, porque es verdad, porque puede ser que ya la reclutadora diga, necesito a alguien con estas determinadas características. Pero sí he visto y hay muchos roles que combinan y creo que el poder contar qué de nuestras responsabilidades y explicarle a la recruiter de una manera muy polite
poder explicar justamente, mira, esto maneja la misma lógica, este tipo de lenguaje de programación también. Poder usar eso en nuestro beneficio también, yo creo que es importante y marca la diferencia en este tipo de roles. Creo que es algo que viví mucho de mi experiencia también. Así que gracias, Hugo, gracias, Daniel. Y voy también a lo que decía Cata un poco del tema del salario. Es una pregunta que a veces como eh, suele incomodar. Creo que algo que es muy importante tener a mano antes de ingresar a una entrevista es qué, primero, qué seniority estamos hablando, qué tipo de posición estamos hablando, qué responsabilidades, poder mirar la job description nos va a ayudar para la instancia de la entrevista, para qué pedir, para todo. Y para esto es importante, antes de por ahí definir un rango, eh, poder juntar referencias. Digamos, nuestra pista, ¿no? Nuestra realmente entender hacia dónde se está moviendo el mercado. Buena pregunta, Daniel. Pero a nivel junior se ha reducido. Bueno, vamos de a uno. Es mejor siempre, yo lo que recomiendo es hablar de rangos. Em, Justamente esto lo podemos usar un poco también a nuestro favor, nos da como margen para poder negociar de acuerdo al seniority. Hay algo que pasa mucho con respecto al salario y es que se termina de definir el salario después de una instancia técnica, donde se puede evaluar el seniority de la persona que está aplicando puntualmente. Entonces, el dar un rango también nos da esa flexibilidad de poder decir, bueno, con este tipo de responsabilidades, con este tipo de posiciones, mi rango sería para acá, pero si se incluye otro tipo de cuestiones, voy a estar hablando de otro rango, por ejemplo. Dar un número cerrado es algo que tal vez no va a ser de beneficio para ustedes en el sentido em, de cerrarse por ahí si justamente no hay margen de negociación. Y la realidad es que generalmente en un proceso de selección interviene un margen de negociación y sobre todo esto que hablamos después de la entrevista técnica. Por eso tener en claro, tenemos un rango, ese rango es negociable, qué estoy priorizando hoy por hoy, cómo puedo jugar con los beneficios también, ¿no? Si uno trabaja contractor, qué tipo de beneficios estoy buscando, por ahí ese rango se puede mover de acuerdo a los beneficios. Hay ofertas que hoy por hoy nos están dando días de PTO, de paid time off para vacaciones y demás, y hay ofertas que no, entonces eso también implica una modificación en el rango final que vamos a poder discutir. Entonces, esto nos permite jugar con beneficios y siempre estamos en el momento de decir, déjame pensarlo. Siempre podemos decir, déjame pensarlo, déjame evaluarlo. A veces hay rangos ya en las posiciones y se comunican, entonces, bueno, déjame pensarlo un poco. No tenemos que dar respuestas apresuradas con respecto a esto. em, y esto nos permite también en una instancia más tranquilo, sin una cámara apuntándote, sin un proceso de entrevista de por medio, pensar qué oferta, qué rango realmente eh, te va a ser de beneficio y va a estar alineado también a la oferta, ¿no? Em, Así que esos son como las principales, como por ahí, tips que podría dar al momento de charlar de salario. Así que cuéntenme alguna otra pregunta hasta acá, algo más que por ahí no haya quedado del todo claro. Clarísimo todo. Qué bueno. Bueno, bueno, chicos, muchas gracias por este rato, por escucharme, por consultar. Como dijimos anteriormente, estamos para consultas. Digamos, pueden en LinkedIn contactarme, podemos charlar también por ahí si hay alguna duda puntual con respecto a lo que charlamos hoy. Nosotros constantemente tenemos posiciones abiertas, tenemos posiciones juniors, tenemos posiciones seniors, semi-seniors de infraestructura, de desarrollo. Quién sabe, tal vez el día de mañana también podemos colaborar. Así que bueno, los invito a ver nuestras posiciones, digamos, disponibles. Justo hoy por hoy tenemos posiciones de diseño web con Wix, si alguno ha trabajado. Tenemos posiciones de Service Desk, así que siéntanse libres de chusmear los roles. No sé si en Colombia también dicen chusmear, pero de mirar los roles que tenemos.
y contactarme. Está el canal súper abierto. Así que esto fue todo por hoy. Gracias, Mel, y gracias, chicos, por haberse conectado. Y gracias, Mel, obviamente, por tus consejos y por haber conectado esta sesión el día de hoy. Y también, chicos, ya saben, una pregunta, Mel, ¿qué es mejor? ¿Que se metan LinkedIn de Peerster o el tuyo personal? Sí, LinkedIn de Peerster, seguir por ahí. Sí, ahí van a poder ver todas las vacantes que tenemos activas, tanto ahí como en la página. Y nosotros solemos postear también las recruiters de Peerster, posteamos vacantes semanalmente, así que si quieren recibir, así como en el feed de LinkedIn, también nos pueden seguir a nosotras. Mm. Vale, listo, Mel. Bueno, ahí ya te están agradeciendo por el chat, ya vi que lo tienes abierto, entonces nada, de nuevo, muchísimas gracias por haberte conectado. Gracias Eh, a ustedes, que estén bien. Lindo día. Melanie, gracias y sí, Gracias. chismear. Entonces chismearemos, tranquilo. Gracias. Perfecto, chismen. Dale, hasta luego. Nos vemos. Gracias, Mel. Saludos a todas.